Normas de Google Ads sobre contenidos inapropiados. Existen diferentes normas que regulan lo que son contenidos inapropiados. Hay diferentes categorías, digamos, en lo que corresponden a normas. Los contenidos inapropiados comprenden, digamos, varias acciones que vamos a detallar a continuación. En primer lugar, está lo que corresponde a la sección de contenidos peligrosos o peyorativos, ¿no? Dentro de esta sección se dan algunos ejemplos de algunos casos. Por ejemplo, se menciona que no se puede denigrar o discriminar a ninguna persona o grupo de personas, ya sea por su raza, género, religión, orientación sexual, nacionalidad. Hay un montón de motivos por los cuales no puedes denigrar ni discriminar. No puedes poner, por ejemplo, mensajes de odio o contra determinado grupo de personas. Eso va a ser observado en lo que corresponde a la parte contenidos peligrosos o peyorativos, ¿no? Por lo cual no tienes que hacerlo. También se menciona, por ejemplo, que no se puede acosar, hostigar o intimidar de ningún tipo, ¿no? Ya sea una persona o grupo de personas. Menciona un ejemplo, por ejemplo, que si sucede, digamos, un hecho trágico de cualquier índole, a veces hay personas que de repente utilizan los anuncios para culpar, digamos, a un grupo de personas o para meter presión hacia las víctimas o, digamos, decir que las víctimas quizás no deberían, digamos, recibir ese tipo de compensación, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con ejercer presión sobre un hecho determinado, ya sea las víctimas o no víctimas o culpables o no culpables, lo que sea, se puede tomar como una forma de acoso, hostigamiento o intimidación. O sea, no solamente es acosar a una persona porque sí, sino también puede ser meterte en algunos casos quizás que estén siendo investigados por la ley o ciertos sucesos que están investigando. Y si alguna persona se siente acosada, hostigada o intimidada, va a reportar el anuncio y lo más probable es que ese anuncio lo eliminen o lo observen, ¿no? También está con lo que es amenazar la integridad física o mental de una persona. Aquí, por ejemplo, es cuando en el anuncio se colocan ciertos mensajes que promuevan, digamos, o apoyen o que toleren, digamos, lo que es el suicidio, la autolesión, a una conducta anoréxica, o sea, cualquier cosa que pueda hacer daño a la propia persona o que la promueva o que intente, digamos, de por sí también hacerle daño. Todo eso va a entrar dentro de este tema especial que es amenaza contra la integridad física o mental. O sea, tú puedes que incluso no puedes necesariamente amenazar directamente a alguien, pero puedes promover alguna actividad que pueda ser dañina para alguna persona o mostrar cierta tolerancia hacia esa actividad o verla como normal. También va a ser observado por esta norma. Y también está lo que es la parte de pretender explotar a otras personas, ¿no? Y aquí cuando dice pretender, o sea, no necesariamente se supone que la explotación está prohibida, pero cuando dice pretender explotar, por ejemplo, esto se da mucho, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de lo que son dotes de matrimonio o matrimonios arreglados, vamos a ponerlo así, cualquier tipo de extorsión, de chantaje, e incluso habla sobre la eliminación de contenido, digamos, indiscriminado o sin criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, pueden decir de que van a eliminar cierto contenido, van a denunciar cierto contenido. Entonces, eso también está relacionado con ese tema de pretender explotar a otras personas o tratar de manipularlas para que hagan ciertas acciones, ¿no? Entonces, no necesariamente se está ligado con la explotación como tal de personas, sino ya porque cualquier acción pretenda hacer o llevar ese fin, que tenga, digamos, una intención de ese tipo, también va a ser observado. Después hay otra sección que corresponde a los contenidos escandalosos, ¿no? En primer lugar está lo que es violencia o lesiones físicas. Bueno, acá hay, como dice su nombre, cualquier tipo de violencia, intimidación. Por ejemplo, lesiones físicas, por ejemplo, que aparezca un accidente de tránsito, una persona, digamos, que ha sufrido contusiones, una lesión física, amputaciones, o sea, cualquier cosa hecho de violencia que aparezca imagen o video o accidentes, cosas que impresionen a las personas, eso también va a ser observado. También está todo lo que corresponde a líquidos o desechos corporales, por ejemplo, vísceras, mostrar sangre, mostrar fluidos de cualquier tipo, está prohibido, ¿no? Todo eso, digamos, está entre lo que es la parte escandalosa. Mucha gente utiliza esto para llamar la atención. Eso, por supuesto, te lo van a observar, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que el anuncio pueda tener cierto, no sé, pues, no pueda tener mala intención, pero ya basta con que incorpore algo de sangre y ya sabes que eso te lo pueden observar en cualquier momento. Después tenemos lo que es el lenguaje obsceno profano. Bueno, acá simplemente está relacionado a lo que son las groserías, lo cual está prohibido, lenguaje soez. Y también menciona, por ejemplo, de que si tú, por ejemplo, utilizas ciertas faltas de ortografía para disimular ciertas malas palabras, también te lo van a observar. Entonces hay gente, por ejemplo, que escribe groserías, pero para que no lo detecten, en vez de escribir la grosería como tal, reemplaza algunos símbolos o con una falta de ortografía para ver si pasan los filtros, pero cualquier palabra, digamos, que sea una falta de ortografía o que sea evidente o que tenga ese fin,
entonces van a observarlo. También el profano, bueno, también tú sabes, ¿no? Si de repente te comienzas a burlar de ciertas religiones o creencias que son muy, muy sensibles, entonces también vas a entrar dentro de esa categoría en lo que es lenguaje obsceno o profano. Después también lo que es causar conmoción o susto. Por ejemplo, hay algunos anuncios que, por ejemplo, dan a entender que conocen a la persona que está viendo el anuncio, o que tratan como de amenazarla, o que tú eres de este tipo, o a veces, no sé, pues una imagen como que un arma que te apunta. No sé, pues por ejemplo, una imagen un poco perturbadora, o quizás de unos fantasmas, cualquier cosa que trate de asustar a la gente o causar conmoción. Acá también entra dentro de esa norma dar a entender que la persona está infectada o tiene alguna enfermedad. También dar a entender a la persona que ve el anuncio que está en peligro. Y lo más interesante, cualquier tipo de teoría conspirativa también entra dentro de esta norma, ¿no? O sea, cualquier cosa que hables de una teoría conspirativa X, Y, Z que asuste a las personas, también va a entrar dentro de esa norma y lo más probable es que observen ese anuncio. Ahora hay otra sección que se llama sucesos delicados, en la cual comprende, por ejemplo, algunos sucesos de impacto social, cultural o político. Por ejemplo, puede haber un desastre natural, como por ejemplo una pandemia, puede haber determinados hechos, digamos, que tengan un impacto negativo en la sociedad en muchos aspectos, un golpe de Estado, o sea, cualquier tipo de hecho que tenga ese impacto social, político o cultural, que sea un tema muy sensible. Entonces lo que está prohibido es que la gente utilice estos temas para poder, digamos, captar visitas o llamar la atención de las personas, ¿no? Menciona mucho, por ejemplo, cualquier tipo de manipulación en referente a, bueno, ha pasado esto, voy a aprovechar ese tema para poder hacer mi anuncio para vender esto, ¿no? También menciona, por ejemplo, lo que corresponde a suministros, que de repente en algunas crisis o desastres la gente siempre tiende como a especular o a comprar más cosas. Entonces, claro, depende, hay unos insumos que de repente en ciertas situaciones escasean debido al miedo de las personas. Entonces, los negocios que, por ejemplo, menciona que esos suministros que son básicos o que pueden verse relacionados con ese suceso, de repente yo aumento los precios o utilizo mensajes para entender de que, o sea, aprovechar la coyuntura. Eso también va a ser observado, ¿no? Después tenemos a lo que es culpar a las víctimas o los afectados. A veces, por ejemplo, sucede que en determinado hecho de gran impacto se culpa a las personas. Bueno, las personas tienen la culpa porque no se cuidan, o las personas tuvieron la culpa, pues eso fue que les pasó eso, o eso fue culpa de que esas personas sufrieron porque no se organizan, o porque son así, o porque se lo merecen. Entonces, todo lo que sea culpabilizar a alguien a raíz, por supuesto, de un hecho delicado, también va a ser observado por parte de Google, ¿no? Y por supuesto, y no menos importante, está lo que es la parte de COVID, ¿no? En la parte de COVID tiene muchas restricciones referentes a este tema. No puedes comercializar directamente determinados, digamos, servicios relacionados con COVID o productos o servicios, porque eso está regulado. Menciona Google que esa política poco a poco la va a ir, digamos, como que liberando, digamos, o estudiando. De momento dice que lo que está estrictamente prohibido es cualquier tipo de servicios, y que lo único que en este momento han logrado liberar o aprobar es, por ejemplo, algunas pruebas que se realizan en casa, que se pueden comercializar y se pueden realizar en casa bajo ese formato. Sí, algunas sí van a permitir eso, pero el resto, digamos, de productos, servicios, lo que sea, está prohibido referente a este tema, ¿no? Entonces, el tema COVID, en teoría no se puede hacer publicidad, solamente a unas cosas muy específicas, pero menciona Google que posteriormente van a ir evaluando eso y poco a poco van a ir viendo cómo liberan eso. Acá, por ejemplo, lo que sucede mucho con COVID relacionado con otros temas es que, por ejemplo, que al comienzo muchas personas utilizaron este tema para, digamos, vender quizás más mascarillas a sobreprecio, o vender, digamos, dar mensajes en pro o contra las vacunas. Es un tema que realmente se acomoda a todas estas normas, ¿no? Entonces, ten en cuenta que no tiene que ser COVID, sino que cualquier tema relacionado con un hecho que sea de un alto impacto o que sea delicado para muchas personas va a generar controversia, y lo más probable es que se regule y se rechace ese anuncio. Por lo cual, lo personal te recomiendo que estos temas trates de evitarlos. Y también hay otras secciones que, digamos, las he tratado de poner de forma comprimida, porque eso no da mucho para expandirse en ese tema, porque son muy explícitas en qué mencionan. Por ejemplo, en primer lugar mencionan que todo lo que es materiales políticos hackeados, a veces hay anuncios que dicen, mira, accede a esta filtración de documentos del presidente, X congresista o X autoridades, mira, se filtraron los emails, se filtraron estas conversaciones. O sea, todo lo que sea la parte política que da a entender que se ha obtenido información por otros medios, por el hackeo, por la filtración, tú no puedes hacer anuncios relacionados a esos temas, ¿ok? Porque estás metido en temas políticos, y segundo, estás como que de cierta forma promoviendo esa extracción de información ilegal, digamos, ¿no? Después también cualquier anuncio relacionado al maltrato animal va a ser, por supuesto, eliminado o observado. Cualquier tipo de imagen, video en el cual se vea a un tipo de maltrato hacia un animal, bueno, eso se va a restringir o va a ser eliminado.
Y también menciona que en lo que corresponde al maltrato animal también entra lo que es la comercialización de animales exóticos. O sea, los animales que quizás no están autorizados, digamos, para poder comercializarlos libremente. Cualquier tipo de comercio de ese tipo está prohibido y también entra dentro de lo que es la categoría de maltrato animal, por lo cual debes tener bastante cuidado con ese tema. También menciona, por ejemplo, lo que son novias por encargo. Hay algunos anuncios que tratan, digamos, de dar a conocer personas que están buscando pareja, que desean casarse o que desean hacer un acuerdo o unos viajes para conocerse o que ciertos acuerdos entre familias o que yo vendo novias por X y Z para que te cases. Todo eso está prohibido en lo que corresponde de Google Ads. También está prohibido lo que corresponde a los servicios sexuales remunerados. Bueno, creo que esto es algo bastante sencillo, eso es algo bastante evidente. Pero también menciona, por ejemplo, que cualquier servicio relacionado a este tema, por ejemplo, no, que servicio de masajes, dejo de entender, no necesariamente tiene que ser servicio sexual como tal, sino también que tenga esa connotación, va a ser, digamos, eliminado o restringido. Incluso menciona también que algunos servicios, digamos, de citas con personas mayores, digamos, pues a veces una persona busca una persona mayor, por, no sé, pues para que la patrocine, para que le apoye económico, a cambio que sea su pareja, eso también está restringido en lo que corresponde a Google Ads. Entonces debes tener bastante cuidado con estos temas. Y por último, y no menos importante, que casi no lo he mencionado porque se explica de por sí mismo, todo lo que sea contenido sexual explícito también está prohibido en Google Ads. De todas las acciones que he mencionado, Google Ads menciona de que siempre va a avisar con 7 días de anticipación, o sea, va a sancionar la cuenta y va a avisar con 7 días de anticipación antes que se cierre. Sin embargo, menciona que en lo que corresponde a contenido sexual, ahí sí la sanción es inmediata sin previo aviso. Generalmente, a diferencia de otras plataformas publicitarias, hay que tomar en cuenta que Google Ads tiende a avisar antes. O sea, no es que te cierra de frente, sino que tiende a darte un aviso antes, una semana antes. Por supuesto que tiene que estar pendiente de los diferentes canales de comunicación. Pero si hay algo relacionado a contenido sexual explícito, inmediatamente la sanción es sin previo aviso. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta ese tema. Bueno, de esta manera hemos visto algunas normas de Google Ads relacionadas con contenido inapropiado. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio. Asimismo, si deseas saber más información sobre lo que es Google Ads, te comento que estoy desarrollando un curso en videos sobre Google Ads porque muchas personas me lo han pedido. Si deseas más información sobre este curso, puedes visitar el link que es en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/Google Ads. Y ahí podrás acceder a un audio gratuito en el cual comparto 7 consejos para empezar en Google Ads. Y también serás notificado cuando se lance al mercado este nuevo curso que estoy desarrollando. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.